Muy bien, vamos a dar inicio a la siguiente presentación. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Vamos a comenzar este bloque con una interesante presentación sobre la profesionalización del sector intermediario y la Ley de Operadores Inmobiliarios del Uruguay. Nos acompaña el economista Pablo Gutiérrez de AIC Economía y Finanzas del Uruguay. Pablo, bienvenido, por favor. Por aquí. Gracias. Gracias, Gladys. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo al Consejo Directivo de Capadei por la invitación. Vamos a tratar de invitar al resto de los participantes a tomar sus lugares, porque esta va a ser una charla muy interesante. Queremos que la escuchen desde el inicio, y no solamente eso, sino que poder tener un espacio de unos 10 minutos después para recibir algunas sugerencias, algunas preguntas. Va a ser también enriquecedor para todos, así que hacemos una invitación a acomodarse en sus lugares. Decirles también como presentación que mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy economista de la Universidad de la República de Uruguay. He trabajado en los últimos 20 años en varios sectores y varias actividades vinculadas a la temática de este foro. He trabajado en banca de financiamiento a la vivienda, que ha emitido en el sector privado, en la bolsa de valores, una obligación negociable para fondear esa actividad. Después pasé en el último periodo del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, desde el año 2005 al 2020. En esos 15 años estuve trabajando en la conformación de la Agencia Nacional de Vivienda y en la Ley de Promoción de Vivienda Social, una ley de importantes exoneraciones impositivas que ha permitido el desarrollo del sector de construcción y el sector de la vivienda para sectores medios en Uruguay y que ha de alguna manera apalancado al sector de la construcción en Uruguay. Finalmente, en los últimos años he trabajado también en el desarrollo de las asociaciones público-privadas o participaciones público-privadas, como se llaman en Uruguay, para el desarrollo de rutas, cárceles y otros emprendimientos de infraestructura pública en lo que decía hoy Amílcar del sistema de participación público-privada con transferencia de riesgos al sector privado en términos de riesgos de construcción, riesgos de disponibilidad, por lo cual es bastante conocido para mí, bastante de las cosas que estuvimos conversando. Si les parece, podemos iniciar. La idea de hoy es comentarles algo de una ley muy reciente. Tiene sanción parlamentaria del mes de septiembre y está promulgada por el Poder Ejecutivo en estos días y reglamentada en estos días, que es una ley que regula la actividad de intermediación en el mercado inmobiliario, ¿sí? Define y norma el rol del operador financiero, el operador inmobiliario, quiero decir, y de alguna manera define las obligaciones, las responsabilidades y el rol que tiene que jugar ese agente especial de operador financiero. Por eso es que decimos, bueno, el objetivo principal es la profesionalización y el instrumento de política económica que ha decidido el Uruguay es esta ley de operador financiero. Quiero comentarles un poco cuáles son los principios rectores de ese rol y cuáles son las características principales de la ley de operador financiero en Uruguay. Sobre nosotros, simplemente contarles que integro en la última etapa una consultora de evaluación y diseño económico-financiero. Estuvimos visitando Paraguay, estamos trabajando en el sector real estate, sobre todo asesorando a desarrolladoras para tratar de poner un poco de análisis económico-financiero a los desarrollos que sobre todo reduzcan un poco los riesgos financieros y que permitan también mejorar los niveles de apalancamiento y financiamiento de los desarrollos inmobiliarios, que en general es un asunto importante y un déficit lo fue en Uruguay y posiblemente también lo sea en Paraguay. Sobre el índice de la presentación o de la presentación de la ley, trabajaremos en algunas ideas del diagnóstico,
cuáles son los objetivos de la ley, los contenidos, es decir, las principales características del instrumento, y después algunos beneficios que, bueno, van a ir surgiendo en cuanto planteemos la presentación, pero quiero resumirlo en cuáles son los beneficios para los principales agentes participantes en este proceso. Decirles también, como motivación de todo este tema, que se trata de la intermediación inmobiliaria. Es importante tener en cuenta la importancia que tiene la transacción inmobiliaria en la vida de las personas, en la vida del ciclo vital económico. Tal vez la vivienda sea la principal transacción económica que uno en el ciclo de vida va a hacer. Se conoce en Paraguay, en Uruguay, en América Latina, pero también en los países más desarrollados, aproximadamente el 30% de los ingresos están comprometidos en un gasto de vivienda, ya sea en alquiler o en compra a plazo. En algunos sectores más bajos puede llegar al 50% del ingreso. Entonces, todo esto le da una jerarquía y una importancia a la adquisición de vivienda, a la intermediación particular, que me interesaba plantearlo como motivación principal de la charla. Además, tener en cuenta que es motivo de muchos riesgos o de muchos inconvenientes que se pueden dar, y como parte del producto, como parte del oferente, del demandante, pero también en el rol de ese intermediador inmobiliario, ¿sí? Aquí tenemos riesgos jurídicos, riesgos constructivos, riesgos ambientales, muchos riesgos que ese negocio y posibles consecuencias jurídicas y de pleitos que puede llegar a tener esa transacción. Entonces, eso es un poco la motivación global de la charla. Hablarles algo del diagnóstico. Tal vez excedí un poco la cantidad de texto en la presentación, pero como estas cosas quedan, después está bueno que sean relativamente autocontenidos para que Capadei pueda distribuir entre sus asociados y pueda darle difusión. Pero básicamente es el informalismo en el sector, la búsqueda de transferencia y la búsqueda de sujeción normativa de las transacciones, las principales guías de la ley. Decirles que el 2021 empezó este proceso. No es un proceso que haya estado dentro de la política pública, si bien en este proceso de construcción de esta presentación y de preparación de esta charla consultamos a fuentes políticas tanto del gobierno actual como de la oposición. Esto ha sido sobre todo una iniciativa de las cámaras empresariales y de las cámaras inmobiliarias del Uruguay. Ha sido principalmente apoyado desde el empresariado, desde las asociaciones de empresarios que fueron a plantearle a los políticos la necesidad de formalizar este instrumento, de tener este instrumento, y de alguna manera inició un proceso de negociación parlamentaria que terminó el año pasado y termina hace poquitos meses en la consagración de la ley, ¿sí? Decirles un poco del país donde vengo, según información del Banco Central, aproximadamente entre el 12 y el 13% del PBI está en este sector. Estamos hablando de 25.000 personas de empleados y aproximadamente, para que tengan una idea también del país donde vengo, Amílcar planteaba muchos datos en relación a Paraguay y hacía mucha publicidad de Uruguay, así que ya tenemos algunos, ya pudieron ver algunos datos, pero Uruguay tiene 77.000 millones de dólares de PBI, un PBI per cápita aproximadamente de 21.600 dólares, el 60% está vinculado a servicio y después tiene indicadores macroeconómicos muy parecidos a los de Paraguay, con inflaciones del orden del 5%, déficits fiscales alrededor del 3%, eso es un poco Fuimos a ver que otros países tenían leyes parecidas, que otros países regulaban esto del operador inmobiliario, y ahí trajimos un rápido repaso, ¿sí? Algunos descriptores globales. Brasil, por ejemplo, tiene un registro obligatorio. Argentina no solo tiene un registro obligatorio de operadores, sino que también tiene en la provincia de Buenos Aires la obligatoriedad de que todas las transacciones se hagan a través de operadores registrados. Esa obligatoriedad, como les voy a explicar en un minuto, no la tiene la ley uruguaya, pero la tiene solo la ley argentina, pero es otra modalidad posible. Es decir,
no solamente la obligatoriedad del operador inmobiliario de registrarse y de cumplir una serie de obligaciones, requisitos y estar sujeto a sanciones, sino también que cada una de las transacciones tenga la obligatoriedad de recibir ese servicio del operador. Ese es el caso de Argentina. Chile ha tenido un registro, pero ha quedado en manos, y esto también es un caso de lección aprendida tal vez, de asociaciones empresariales privadas. Esa asociación, un país que, como ustedes saben, tiene una apuesta bastante mayor al mercado que los países nuestros. Colombia, no existe un registro obligatorio de los agentes, pero hay una ley de alquileres que de alguna manera regula el mercado. En Perú encontramos una ley muy parecida a la uruguaya, con esto de la obligatoriedad del registro, la obligatoriedad de la formación y la posibilidad de tener servicios fuera del operador registrado. Algunos antecedentes en Paraguay que ustedes conocerán y que pueden ser tomados como antecedentes para una futura ley en Paraguay, la ley de corredores de seguros y lo que es el proyecto de ley de alquileres para la vivienda, son marcos normativos que parecen ir en el rumbo de este instrumento y que pueden ser tomados como antecedentes, sobre todo la ley de corredores de seguros. Estuvimos analizándola y nos parece una ley interesante que no está en Uruguay, porque Uruguay tiene una compañía pública de seguros muy grande y de alguna manera el rol del agente de seguros está bastante pautado en lo que define el Banco de Seguros del Estado, pero bueno, puede ser un antecedente para tomar. Una idea también del mercado, estamos hablando de que en Uruguay hay aproximadamente 50.000 operaciones de compraventas al año. Eso ha crecido en los últimos años, del 21 al 23, de manera importante. Eso se centra en Montevideo y en la zona balnearia, en Maldonado principalmente. Para que tengan una idea, esto hace aproximadamente, en relación a la población de Uruguay, un 1,4%, es decir, 14 cada 1.000 habitantes por año de transacciones. Es un nivel similar al que ocurre en países desarrollados. En el caso de los alquileres, 85.500, y ustedes vean la tendencia de los alquileres. Ha habido un crecimiento de la oferta, sobre todo en este desarrollo que les comentaba de la vivienda de interés social. Ha habido un crecimiento importante de la oferta y una oferta que se ha concretado en alquileres en el mercado y que eso ha determinado un aumento de los alquileres. Para que tengan una idea de precios también y de la fortaleza de este mercado, tenemos el precio de los alquileres en dólares allá en la gráfica azul y los precios de compraventa de los inmuebles, el porcentaje de los precios a lo largo de los últimos 3 años. O sea, un mercado, dar la idea de que es un mercado que ha tenido un aumento importante, un crecimiento importante de la oferta y una evolución sostenida de los precios. Sobre la informalidad, ahí recurrimos a la exposición de motivos de la ley y vimos, por ejemplo, que según las investigaciones de la Cámara, aproximadamente el 60% de las transacciones de Uruguay se están por fuera del régimen o del sistema formal de inmobiliarias. Esto es lo que de alguna manera alertó a la Cámara de Inmobiliarias a impulsar la ley y que logró receptividad en el sector público, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo para poder impulsarla. De todas maneras, recordemos que esos intermediarios ya estaban con obligatoriedad dentro de la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos, la obligatoriedad de inscribirse, pero no tenían una ley que permitiera el registro. ¿Sí? Entonces, estos son los principales antecedentes, los principales fundamentos, los objetivos. Ahora centrémonos un poco en lo que son los objetivos de la propia ley, que busca la ley cuando regula al operador inmobiliario. Y yo los sinteticé en estos 4. La profesionalización, ¿sí? Por un lado por la formalización y otro poco por la formación de operadores. La transparencia, por la obligatoriedad de conocer y difundir información.
La mejora de la competencia en la medida en que se eliminan competencias informales y de alguna manera genera información de mercado, y por eso también un cuarto objetivo por el lado de conocer todas estas cosas que uno ve en la exposición de motivos, y muchas cosas están estimadas, porque la informalidad está estimada y las transacciones están estimadas, pero bueno, si uno tiene una obligatoriedad de registro, puede tener mucho más información sobre la actividad del sector. Entonces yo lo sintetizaría en estos 4 grandes objetivos. El instrumento principal, como les decía, es esto del operador inmobiliario, ¿sí? Si uno revisa el marco normativo jurídico vinculado al operador inmobiliario, dice, bueno, hay 4 o 5 principios rectores de esa función, ¿no? Por un lado, el conocimiento normativo, ¿no? El operador inmobiliario debe tener un vasto conocimiento normativo en varias áreas, ¿sí? No solo del Código Civil, sino también de la normativa de construcción, la normativa de protección al consumidor, la normativa de ordenamiento territorial, la normativa ambiental, un conjunto la normativa de responsabilidad en la construcción, de prevención de accidentes. O sea, hay un montón de normativa que no es de su propio métier como intermediador, pero que hace al conocimiento del negocio y que parece central que tengan. Entonces, principalmente conocimiento del marco normativo. Luego, una ética de transparencia y de imparcialidad. En Uruguay está muy asociada a la función del escribano y por eso es que me parece interesante plantearla. El operador o el agente inmobiliario tiene que tener una ética de la transparencia y la imparcialidad parecida a la del escribano en la intermediación y en la certificación de operaciones. Después, la debida diligencia, tercer principio rector. O sea, debe conocer el activo que está negociando o el activo que está intermediario. Debe conocer sus características, sus potencialidades, sus atributos, etc. Debe conocerlo in situ, no es que se lo cuenten, tiene que ir a verlo, tiene que saberlo tasar, tiene que saber, ¿sí? Después la confidencialidad. Tiene que ser una persona que guarde la información de una u otra de las partes, incluso custodio de documentos, ¿sí? Y en eso también se parece un poco a la figura del escribano, ¿sí? Y después la responsabilidad financiera, porque estás hablando de una operación financiera que necesariamente también debes de conocer. Debes de conocer los instrumentos financieros para el financiamiento de la vivienda que hablaban César y yo hace un rato. Debes conocer el mercado no solamente de compra y venta de inmuebles o de alquiler de inmuebles, sino también los instrumentos financieros que están al servicio. Entonces, todo ese paquete de 5 principios rectores guían la actividad o el rol. La ley de Uruguay intenta ir batallando atrás de esos principios rectores. Define entonces el operador inmobiliario y dice, bueno, ¿cuál es su definición? ¿Cuáles son los derechos, las obligaciones, las provisiones? Y después da algunas características del registro. Pero son estos 5 pilares que les decía los que me parece que son claves para tener en cuenta. Lo define entonces, ¿no? Y no los aburro, ¿no? La definición es casi trivial. Persona, física, jurídica, que intermedia, etcétera, tasa, requisitos, además de la mayoría de edad, estar inscrito en el registro. Entonces, la actividad y la inscripción en el registro son los principales instrumentos. ¿Cuáles son los derechos? También relativamente conocidos o entendibles, por lo cual no pongo demasiado énfasis, pero también que esté autorizado a conocer, que pueda cobrar sus honorarios, que pueda solicitarle la información al cliente, que pueda actuar por el cliente ante organismos públicos. Esos son los tipos de derechos que la ley le permite. En el caso de obligaciones, el centro de la ley, ¿sí? ¿A qué está obligado esta figura? Actuar de manera profesional, a inspeccionar el inmueble.
el principio de debida diligencia, actuar de manera profesional, ética, ¿no? de transparencia e imparcialidad, lo que les decía como principio 2, inspeccionar el inmueble, lo que decía como principio 3, ¿sí? Debida diligencia, regular sus derechos y obligaciones con el comitente, publicar toda la oferta de la matrícula, su matrícula y los detalles de la oferta, confidencialidad, lo decíamos como el principio 4, información veraz, el principio de debida diligencia. Entonces, en conocimiento normativo, ética, debida diligencia, confidencialidad y responsabilidad financiera, se va gran parte de nuestro tema. Cumplir la normativa, principio rector 1, conocimiento normativo. ¿Sí? Después, vinculadas a esas obligaciones, lista un conjunto de prohibiciones, que también son relativamente obvios, pero procurar la clientela por medios que sean compatibles con el decoro, dar publicidad, cosas que están prohibidas y que por tanto estarán sujetos, su comisión estará sujeto a sanciones. En el caso de las sanciones, plantea que hay un ministerio que va a regular esas sanciones, todo esto será objeto del decreto reglamentario de la ley. Incluso plantea montos de las sanciones a las cuales estaría sujeto este operador inmobiliario. Ahí yo se los puse en dólares, andan para sanciones leves de $146, pero puede llegar a $73.000 en función del daño. Esto más allá de la responsabilidad legal que por Código Civil le pudiera competir. Son sanciones que el propio Ministerio de Educación y Cultura, que va a estar a cargo del registro público de operadores inmobiliarios, podría imponer para que el operador pudiera continuar con su matrícula al día. Se crea en el Ministerio de Educación y Cultura este registro, se crea una comisión honoraria para su administración y, lo que es más importante, como requisito de la inscripción en el registro, se define que los operadores inmobiliarios tengan que tener una formación en una entidad reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Ahí hay de todo en Uruguay y supongo que también en Paraguay en términos de formación del operador inmobiliario. Yo estuve mirando algo de cargas horarias y de esas cosas. Uno, en general, puede tener el agente inmobiliario con una carga horaria de 100, 200 horas. Uno puede tener el operador inmobiliario como, en el otro extremo, como una carrera terciaria. Ahí lo está en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Llega a 2 años, requiere sexto de secundaria o de nivel de enseñanza media, y son 2 años y como 1.500 horas. Ese sería una formación bastante completa. Creo, modestamente, que debería ir por lo menos en una obligatoriedad del medio, por lo menos 500 horas, debería ser razonable, donde uno pudiera, a la hora de formar al operador inmobiliario, formarlo en estos 5 pilares que yo decía, más allá de plantearlo en la ley. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hoy las franquicias de inmobiliarias reciben asesores u operadores, le hacen una formación de 1 semana, 10 días y lo lanzan a la calle. Creo que esto es insuficiente, creemos que es necesario una formación más profunda, pero tampoco llegar al posgrado o a la carrera de grado. Creo que hay un nivel intermedio en el cual uno puede formarse por los cinco pilares en entidades reconocidas y no solo directamente por las inmobiliarias o las franquicias, y que eso daría bastante mejores condiciones al mercado. Bueno, después la ley plantea los cometidos de la comisión, tampoco los aburro con esos temas legales. Y los requisitos para la inscripción, esto de la formación que me gustaba tomar especial énfasis.
También está el proceso que llevó la ley, eso en cada país, en cada circunstancia y en cada momento va a ser distinto. Acá simplemente como una anécdota, en Uruguay empezó en el año 2021 y hubo algunos meses en los cuales se estancó un poco la cosa por esto de cuánto tenían que estar obligados los inmobiliarias empresas y cuánto podían estar obligados los inmobiliarios individuales o cuentapropistas. Entonces, eso complicó un poco la cosa porque hay dos asociaciones, una más de las inmobiliarias establecidas y otra más que representa a estos cuentapropistas, y entonces se entreveró un poco el asunto, pero ustedes van a ver en el texto legal que está previsto en la solución final que todo operador pueda pactar con un contrato con otro operador mayor y de alguna manera distribuirse de manera formal la obligatoriedad de registro. Y eso de alguna manera permitió que hubiera los dos tipos de intermediadores. Y bueno, y lo otro es como pasa casi siempre, una ventana de tiempo en la cual en la transición uno sin tener toda la formación, pero teniendo determinados años de experiencia, puede registrarse y para no trancar el mercado como una nueva ley, ¿no? Me quedan 4 minutos en relación al tiempo previsto por Gladys para la presentación y después va a dar algunas preguntas. Quería cerrar nomás con esto de los beneficios, que de alguna manera ustedes los habrán ido deduciendo. Yo decía, para los operadores, una normativa de este tipo mejor proporciona reglas claras, impide competencia irregular, profesionaliza. Para el Estado, lo evidente, recaudación fiscal, reducción de actividades ilícitas, aumento de la actividad y por la seguridad obtenida por las nuevas reglas de juego. En el caso de los clientes, bueno, la posibilidad de ir a un operador que es profesional, que está registrado y tener confianza de que mi información de que me está dando buena información para comprar y que al mismo tiempo la información que yo le dé no va a estar en manos no me va a deteriorar mi posición competitiva. Eso es fundamental para otra vez una transacción de la importancia que tiene en mi vida económica la inmobiliaria. Para los inversores, claridad en el mercado, mejor acceso a la información, reducción del riesgo de lavado de activos. Y finalmente para los desarrolladores, gran parte de los que están presentes hoy, las facilidades para colaborar. La ley permite que los operadores hagan contratos con otros actores y en particular con los desarrolladores para promover y para comercializar un emprendimiento. Y al mismo tiempo, toda esta normativa clara, creemos que permite confiar a los desarrolladores inmobiliarios en estos nuevos agentes y al público también confiar en estos nuevos agentes y en los desarrolladores, porque no se olviden, esto es evidente para ustedes, pero tal vez no para los que estamos por fuera del protagonismo en el sector. Están vendiendo intangible. O sea, están vendiendo tangible en una época en que no está tangible. Entonces, como están vendiendo proyectos, es importantísimo que esta figura del operador inmobiliario y la información que le brinda a los potenciales compradores sea fidedigna para evitar riesgos judiciales, riesgos de reputación y todos los que ustedes conocen mucho más que yo, así que no ahondo. Hasta acá la presentación, agradecerles muchísimo. Falta un minutito, recogemos las preguntas y escuchamos a Gladys. Pablo, la presión social. Un aplauso para Pablo Gutiérrez. Bueno, 2 preguntitas que ya nos llegaron del público y uno tiene que ver con la lección que pueda ser útil para Paraguay, cuáles fueron los principales desafíos para implementar esta ley en Uruguay, y la otra es de dónde consiguió con tanta exactitud los datos de operaciones actuales en Uruguay o anuales. Bueno, a ver, las lecciones aprendidas, esto está en implementación. Con respecto a la primera pregunta, es un tema que va a continuar conociéndose su éxito en los siguientes meses. De todas maneras, creemos que la principal ventaja fue la buena comunicación de las cámaras empresariales con el poder político, ¿sí? La receptividad de los legisladores, del gobierno y de la oposición en recibir a las cámaras, en escuchar a los empresarios para recibir los proyectos
Yo he leído las comparecencias a comisión parlamentaria de los distintos operadores y son sesiones muy largas y muy útiles en las cuales se pudo ir mejorando la ley. Creo que esa es un poco la clave, que en Uruguay ha pasado en varias leyes de este tipo y creo que garantiza un poco el éxito. Después, la exactitud de las cifras, en realidad, cuando uno mide mercados que pueden ser informales, la cifra tal vez más traída de los pelos, como decimos nosotros, es la del sector informal. Está por todos lados, la fuente no es muy buena, pero es la que están manejando las estadísticas, las empresas consultoras a la hora de estimar la informalidad en el sector. Hay estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de la informalidad en otros sectores, pero ¿cuántas transacciones inmobiliarias se dan por fuera de las inmobiliarias? Es tal vez el dato con menos fuerza de prueba, pero si fuera la mitad ya sería relevante. No, pero si fuera incluso la mitad ya sería relevante también para el organismo. El resto de las transacciones están... hay una oficina de registro de transacciones en Uruguay, tanto las compraventas como los datos de alquiler, como los datos de precios de compraventas, como datos de precios de alquiler. Todo ese paquete estadístico y el Banco Central lo toma para la evaluación del Producto Bruto Interno. Todo ese sistema estadístico en Uruguay es muy bueno y muy fidedigno. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes estamos.